Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adelaida Martínez. Rafael Núñez. Aquí estamos como toda la semana con esta entrega de reseñas. Hoy con mucho contenido interesante que tienen que ver con las noticias que se producen a nivel local, las noticias internacionales. Lamentables notas internacionales. En Turquía y Siria. Vamos a hablar de ese tema en la entrevista central, donde tendremos al ingeniero sísmico Leonardo Reyes Madera. Ahí vamos a hablar, señores, para que ustedes todos tomen sus precauciones, todos los ciudadanos. Vamos a hablar de ese tema. Y vamos a hablar también de la sentencia del caso Antipulpo. Bueno. ¿Verdad? Vamos a hablar... 2020, de allá para acá. Del proyecto de ley de tratas de personas y lo que es la migración. Vamos a hablar de ese tema también. Pero antes de entrar en detalles, vamos a escuchar el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra Lazala. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen de noticias. La semana inició con el hallazgo de los cuerpos correspondientes a la pareja reportada como desaparecida en la comunidad La Guayiga de Pedro Brand. Se trata de Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y de Elizabeth Almarante Pacheco, de 24 años, quienes estaban desaparecidos desde el 23 de enero de este año. La información fue confirmada por sus familiares tras salir de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y verificar algunos rasgos que, a pesar de la descomposición, eran notables. Pasando a otras informaciones, el presidente Luis Abinader participó en la clausura del primer Foro Internacional de Innovación Pública, Presente y Futuro de los Servicios Públicos de la República Dominicana, que coordina el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Un tema que sigue dando de qué hablar es la aprobación en primera lectura en el Senado de la República del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana. Con las modificaciones realizadas por la Comisión Especial, la pieza continúa rechazando las 3 causales y establece sanciones a las mujeres que incurran en la interrupción del embarazo. Y en el ámbito internacional, a través del equipo de recuperación del patrimonio público, apoderado por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes públicos en manos de particulares, el Estado valoró la decisión del juez David Timoteo Peguero, del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de dictar coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados que se les acogió la calificación jurídica de lavado de activos en el caso de corrupción, seguido a Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Hidalgo Núñez, entre otros. Pasando a otras noticias, el Instituto Duartiano rechazó el proyecto de ley sobre la protección de personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, que sometió el Poder Ejecutivo ante el Senado. El presidente de esa entidad, Wilson Gómez, sostuvo que la pieza legislativa entraña un serio atentado contra la integridad territorial de la República Dominicana, un severo ataque a su soberanía y un nuevo incentivo en la política de asentamiento masivo en su territorio de personas principalmente de nacionalidad haitiana. En ese sentido, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, aclaró que en el controvertido proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, depositados a finales del año pasado por el Poder Ejecutivo, busca dar cumplimiento a varios acuerdos a los que arribó la República Dominicana ante organismos internacionales. Pasando a las noticias internacionales, 2 potentes terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente han dejado hasta el momento más de 17,000 personas fallecidas y una enorme devastación en Turquía y Siria.
Continuando con los desastres naturales, al menos 4 personas murieron y varios edificios quedaron destruidos como consecuencia de un sismo de magnitud 5.4 en la provincia de Papúa, en Indonesia. Sin duda alguna que en noviembre de 2020 hubo una revolución en el ámbito judicial. Sí. Recuerden aquellos allanamientos y apresamientos por el caso Antipulpo, que dirigen el PETCA y dirige también la directora de persecución, Camacho y Jenny Berenice. Arrestadas unas 28 personas. Sí, hay 28 involucrados en ese caso. Exacto. El hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis. 2 hermanos. Otra hermana también. Magali. Exacto, involucrados en este caso. ¿De qué se le acusa? De estafa al Estado por muchos 4.000 millones de pesos, señores, que no es paja de coco, como diría Rafael. Entonces, ¿qué ha pasado recientemente? Desde el 2020 hasta acá hubo una sentencia reciente. Sí. Enviaron a juicio de fondo a Alexis. A 26. A la hermana y a otras personas más que están involucradas también. Al que era director de la OISOE, sí, Pagán. a Pagán, se le dio una sentencia de 5 años con 2 suspendidas, pero ya en su casa. Sí. Porque colaboró con la justicia. Domiciliaria, sí. Colaboró con la justicia. Son muchas cosas las que se envuelven ahí, Rafael. Ahora, algo que me gustó del juez es que ante la tendencia del Ministerio Público de catalogar Antipulpo, Sirena, un océano ballena, qué sé yo qué, el juez tomó una decisión que tiene que quedar en la historia. Sí. El Ministerio Público, que es el Estado, no puede atacar la dignidad de la persona. Eso independientemente de que sea culpable o no sea culpable. Y el Ministerio Público, en esa sentencia donde manda a juicio de fondo, decidió que el Ministerio Público no debe catalogar con nombres de pulpo o lo que sea. Porque atentan contra la dignidad. Contra la dignidad de la persona. Que fue un pedido que hizo Alexis a través de su abogado. Perfecto por el juez, lo aplaudo por eso, porque el juez es el representante, el que tiene que administrar justicia. Y el Estado, que lo representa el Ministerio Público, no puede atacar la dignidad de la persona. Eso está en los derechos fundamentales y en la Constitución de la República, por un lado. Entonces, va a juicio de fondo. Parece que el juez encontró que tiene presupuesto o evidencias suficientes para mandarlo a juicio de fondo. Pero hay otro caso que yo quiero que brevemente comentemos, que es la ley de tratas de personas y de que eso migrantes. Está con unos ruidos tremendos en todas partes, en especial en las redes sociales, Rafael. Pero fundamentalmente yo digo, Adelaida, que ese ruido, cada quien tiene su derecho a ver las cosas como entienda, pero al presidente de la República no se le puede endilgar una acusación de que él está promoviendo a través de ese proyecto una posición simple para que esto se convierta en refugio, porque su posición él la ha planteado de manera muy clara y ha dicho: no aceptamos refugiados en nuestro país, sí, lo ha dicho, y lo vamos a promover. Yo publiqué en un video en mis redes sociales el video donde él lo dijo. Va el presidente de la República a desdecirse. Hay gente que a veces que anuncian el Armagedón. No es el Armagedón. No va a pasar. Yo estoy seguro que en el Senado y la Cámara de Diputados no va a pasar el proyecto como está planteado. Yo estoy seguro. Y si no, dejo de venir a este programa. Y es un proyecto de ley, a la gente que hay que recordarle, ¿verdad? Es un proyecto. Proyecto de ley. Antes de usted opinar, que uno se lo recomienda muchas veces, léalo, estúdielo, haga las recomendaciones del lugar para que se modifique lo que se tenga que modificar, sobre todo con temas tan sensibles como el nacional, la soberanía, la identidad, los recursos que se gastan con un sistema de refugiados. Eso es delicado y yo creo que se le va a prestar la debida atención. Así es, pero pasando a otro tema, Adelaida, amigos televidentes, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, desde que se tomaron decisiones de prevención, principalmente lo que es el patrullaje, se ha sentido un alivio en eso.
Vamos a ver un reportaje que nos preparó Claudia Fernández Lederburg y ese tema, ¿cómo está? Así es que adelante, Claudia. La criminalidad en República Dominicana es la mitad del promedio de América Latina y el Caribe, resalta Luis Felipe Cartagena, vocero del Ministerio de Interior y Policía. Este funcionario dice que las políticas de esa cartera ya han mejorado la seguridad ciudadana en el país, pero esa información es mayormente desconocida por la población. Es por desconocimiento, porque lo que te acabo de explicar es algo que la ciudadanía debe de saber, que no lo sabe, y que nosotros, como parte de los voceros del Ministerio de Interior, estamos diciendo a la población que es importante que lo sepa. Y la República Dominicana está muy bien, y actualmente el director de la policía, conjuntamente con todos sus comandantes generales regionales, están haciendo un trabajo extraordinario en el país. Usted se ha dado cuenta que esta fue la Navidad más tranquila que hemos tenido, lo que pasó en los últimos años en la República Dominicana. Y es justamente que es un proceso paso a paso lo que es la seguridad. Según las estadísticas ofrecidas por Cartagena, quien es ingeniero de sistemas y figura vinculada al mundo del arte, el cuatrienio de Luis Abinader cerrará con la tasa de homicidios más baja en las últimas 2 décadas. Si te comparo gobierno de Hipólito Mejía, del señor Leonel Fernández, de Danilo, te puedo decir que en el gobierno de Hipólito Mejía, por ejemplo, hubo una tasa de homicidio en sus 4 años de 5.062. En el gobierno de Leonel Fernández hubieron 18.630 homicidios en los 8 años que ejerció desde el 2004 al 2012. En el gobierno de Danilo Medina hubieron 13.600 homicidios en nuestro país. Disminuyó un poquito con relación al gobierno del señor Leonel Fernández. Sin embargo, en el gobierno de Luis Abinader, en los 2 años y pico que va, tenemos una proyección de 2.400. Y si usted compara año por año esas tasas de homicidios, te das cuenta que el gobierno de Luis Abinader y el gobierno de Hipólito Mejía están por debajo, están por la mitad de los gobiernos que practicaron y que tuvieron la oportunidad de manejar el Estado en relación a esta tasa de homicidio. Puso énfasis en la nueva formación de los policías, que ahora será de 1 año, en vez de 1 o 3 meses como anteriormente. Incluye particular atención a la salud mental de los agentes del orden, según aseguró. Los jóvenes del país completo van a tener la oportunidad de ir a la zona norte, a la este, a la sur, a poder integrarse en las acciones de que quieran ser policía, de esos académicos que van a estudiar, que van a salir cuando salgan a su academia con un rango mayor, y vamos a tener una formación excelente, porque es fundamental la educación, es fundamental. Y el 50% de lo que es la reforma policial es la educación policial. De manera que este es un foco demasiado importante para nosotros desarrollar los trabajos. Pero además, un policía que cuando entró nuestro gobierno, ganaba 10.900 pesos. Y hoy día hemos duplicado esa suma en 21.900, con la alternativa que en algún momento va a ganar la equivalencia a $500. Es un cambio radical que motiva a los jóvenes a que ingresen a la Policía Nacional para que nosotros podamos tener una gran seguridad a nivel nacional. Su mensaje a la población con relación a las políticas públicas contra la delincuencia, problema que aflora en todas las encuestas como uno de los 3 principales, es esencialmente optimista. Durante 86 años nunca nadie había reformado o tratado de reformar la policía, y el presidente de la República, con una actitud firme, porque es un gobierno ético, moral, que quiere llevar ese mensaje y quiere dejar este legado, ha decidido dar ese paso, y paulatinamente se están haciendo las cosas que la ciudadanía la va a poder ver tangiblemente a mediano y largo plazo. Para Reseñas, Claudia Fernández Lederburg.
En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida al ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBIE. Catedrático con una trayectoria de más de 40 años, quien además cuenta con una exitosa carrera en el sector privado, fundamentalmente de consultoría en el análisis y diseño sismo resistente. Ha participado en la creación de los reglamentos que rigen el ejercicio de la ingeniería en República Dominicana. Su paso por el gremio profesional le sirvió para ser galardonado como el Codiano del Año en 1987. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida al ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Bien, Adelaida, aquí estamos, como les habíamos anunciado a nuestros amables televidentes, tenemos aquí al ingeniero sísmico Leonardo Reyes Madera, Sí. quien es director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Edificaciones e Infraestructura. Así es que, bienvenido al programa. Bienvenido, que decía yo, ¿y por qué tan largo ese nombre, la ONESBIE? Sí. Pero muy bienvenido, ante todas Muchísimas estas cosas que gracias. están ocurriendo. Y uno En el comentaba, planeta. en el planeta Tierra, uno comentaba aquí tras cámaras antes de empezar todo lo que ha ocurrido en Turquía, en Sí. Siria, en esos otros países cercanos. Señor sí. Jesucristo. Tailandia también. También. Tiembla la tierra en Japón casi todos los días, en Costa Rica. ¿Qué es eso? Aquí también. Sí, Sí. aquí también, en Puerto Rico. Aquí se registran 2 y 300 sismos. ¿Qué está todos los meses. pasando en el planeta, Todos los Leonardo? meses. ¿Cuántos? De 2 a 300 sismos todos los meses se registran aquí, Sí. instrumentalmente. Eso es normal, eso es como dicen en el lenguaje popular, se está acomodando la tierra. O sea, Sí. se está sacudiendo para ajustarse y acomodarse. Sí. Sí, porque imagínate, sin terremoto no habría vida. ¿Cómo? ¿Y usted lo dice tan suave así? A ver, Bueno, explíquenos. ¿Qué está pasando en el planeta? Porque siempre ha sido así. Sí, porque es que el centro de la Tierra es incandescente. Explíqueme. Entonces hay una serie de corrientes que se van generando en el centro de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, y esa situación genera, vamos a hacernos de cuenta que la Tierra es una naranja, ¿no? Ujú. Sí. Y que esa naranja, bueno, pues se va deformando en la medida en que va interactuando con los demás astros. Entonces se generan fisuras, por ahí comienzan a respirar quienes los volcanes de los fondos marinos, los volcanes que estamos en la superficie. Y esa es la forma de respirar de la Tierra. Ahora cada vez que eso... Que si no tuviera esa manera de Claro, respirar, pues estalla todo. es porque como un tiene por desahogo. dónde salir, Entonces, sí. entonces por eso, hazte de cuenta ahora que la corteza es como si fuera la cascarita de la naranja. Ok. Pero como es un elemento que lo jalan un día para acá, otro día lo empujan para allá, vive girando y trasladándose, pues sencillamente va rompiendo en trozos, digamos así, que conocemos como placas tectónicas. Ok. Es decir, son las zonas de debilidad, las zonas de rotura que se llaman zonas de contacto entre una placa y otra. Y si venimos a nuestro país nos encontramos con que la isla está montada en la placa del Caribe, que a su vez colinda y choca con la placa de América del Norte. Mm. Pero en el oeste hay una placa que se llama la placa de Cocos en América Central que nos está empujando y nosotros nos vamos desplazando a la zona del Caribe, esa placa, que es una placa pequeña, hacia el este-noreste a una velocidad de más o menos 2 a 3 centímetros por año. Entonces, ¿Y eso qué implica? ¿eso qué implica? Bueno, que como muy bien decías ahorita, se va acomodando. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que hay diferentes tipos de movimientos. Sí. En función de tu tamaño, tú vas a poder vencer a un oponente más pequeño
o uno más grande te va a vencer a ti. Sí. En tal sentido, ¿qué sucede? Que cuando comenzamos a chocar con la placa del Atlántico, que es enorme, Sí. la placa del Atlántico lo que hace es que se nos mete por debajo. O sea, porque no podemos... Y esos son movimientos. Entonces, cada vez que penetra un poco hay un temblor, o hay N temblores. Y Como de ahí, un remeneo mientras se va acomodando. de ahí es que se forma la famosa trinchera de Puerto Rico, o fosa de Milwaukee. Ajá. Entonces, estamos hablando de profundidad entre 8 a 10 kilómetros. Ok. Y ya la placa del Atlántico ha penetrado hasta debajo de Higüey, más o menos, para tener una idea. Y los terremotos que se dan ahí abajo tienen una profundidad de 275 kilómetros. Oh, Dios mío. Mientras más profundo, menos lo sentimos. Claro. Pero, si nos vamos al sur, tenemos otra fosa. Porque tampoco podemos empujar a América del Sur. Entonces, ¿qué pasa? América del Sur también se mete por debajo de nosotros en el Mar Caribe y tenemos terremotos del orden de 70 kilómetros de profundidad. De profundidad. Ok. O sea que estamos así. Hay una por este lado, otra por este lado, y nosotros arriba emergiendo, Casi subiendo. subiendo. Antes se creía que íbamos a caer en la fosa. Ay, santo padre. Sí, Pero- antes se decía cuando yo era niño Pero, que... sí, pero simplemente si nosotros nos podemos a ver la formación más reciente, que es la llamada caliza arrecifal, Ujú. eso, todas nuestras costas van emergiendo. Emergiendo. ¿Cuántas placas son en el país? ¿O fallas? Escúchame, antes de eso, Ujú. ese proceso de subir la isla, es lo que ha provocado el fenómeno del lago Azuay, de aquel lado en Puerto Príncipe, perdón, el lago Enriquillo. Bueno, es una forma de decir que no nos vamos a hundir en la fosa, sino que de hecho nos están levantando. Ahora, esos son procesos de millones de años. Porque el lago Enriquillo ha ido como subiendo, ocupando terreno. ¿Tiene que ver con ese mismo movimiento? No te puedo No, decir, porque no. yo no acostumbro a hablar de lo Sí. que no sé. No, Ok. muy bien. Sí. Tendríamos que Porque preguntar ese mecanismo. han ido geólogos a la zona. Usted ve que las oficinas de aduana y todo eso ha sido ocupado por el lago Enriquillo, el crecimiento del del lago lago. Enriquillo. Hubo una población que tuvo que ser mudada incluso de... No sé cuáles han sido los resultados de esos estudios que han hecho ahí, pero eso ha ocurrido de Sí, poblaciones. eso fue un problema que hubo en años atrás del lago Enriquillo. Bueno, pues inundó todo. Sí. Háblenos de la pregunta tuya. Las fallas Sí. que usted, que comentábamos antes también de iniciar, ¿cuántas fallas o placas? En la como le llaman isla, ustedes, en la isla tenemos 14 fallas activas. activas? Sí, eso significa que en cualquiera de ellas puede generarse un terremoto. No todos los terremotos son iguales, no todos los terremotos son de la misma magnitud. Algunos te van a producir un terremoto de 5, hay otras que te van a producir ¿Y se puede medir de esas 14 fallas cuál es la más delicada? Tenemos ahora mismo la de Enriquillo, que es la que ha estado más activa, que ha producido 2 terremotos importantes en el lado oeste, en Haití, y tenemos en el lado nuestro la septentrional, Ujú. que tiene muchos años que no se mueve y que sí vive acumulando energía, porque esos desplazamientos que yo les comentaba hace Sí. un rato, lo que hace es que generan una deformación en la zona de contacto. Esa es una falla que se mueve en esa dirección. ¿eh? Entonces, el día que esos materiales en contacto sobrepasen su límite elástico, entonces ya se rompe una franja, X kilómetros, Sí. se libera la energía Ujú. y luego vienen lo que llamamos réplicas, que no son más que el reajuste otra vez Exacto. de esa zona. Que es normal que que después sufrió- de un que su- terremoto fuerte Correcto. vengan otras réplicas menores. ¿Por qué? Porque es un movimiento brusco y luego entonces viene otra vez otros pequeños movimientos que van a ir acomodando hasta que vuelva a estabilizarse. Y eso puede tomar años y años. Leonardo, y esa falla que es la septentrional que cruza,
¿O fue esa o la del Atlántico la que provocó el terremoto de 1946? En 1946 se ubicó el epicentro en Miches. De 8.1. Y se sintió 8.1. allá en Nagua. 8.1. Padre Celestial. Y bueno, pues se generó un tsunami en la costa norte. Ajá. Porque, de hecho, la característica que te produce a ti el terremoto para que haya un tsunami son muy definidas y muy específicas. Correcto. Tiene que haber tiene que ser en el mar, número uno, y segundo, de 7 o más. Entonces, eso produjo no solamente el terremoto, que la zona noreste quedó interrumpida, o sea, quedó prácticamente separada por 1 mes y medio, que fue que se pudo restablecer la comunicación por tierra. La comunicación era tirándole, ¿qué te digo?, casas de campaña y cosas por avión, y la alimentación por vía marítima. Santo Padre. Por barco. Y me llamó mucho la atención el hecho de que una línea de ferrocarril de ahora en el terremoto de Turquía, te puedo mostrar una foto que es exactamente idéntica a lo que nos pasó en el 46. Oigan. Ajá. La misma S que hizo así. Ay, ¿Cómo? Dios mío. La forma, eso son cosas que uno dice, bueno, wow. Se repite. Pero miren, así nos va a facilitar esa foto para... Sí, para chequearla, sí, porque ilustrarla también. Usted sabe que usted habla de un tsunami que para los años 1946 la población dominicana le decía maremoto, un tsunami. Yo recuerdo que para el terremoto que se produjo en Puerto Príncipe, cuyo epicentro fue ahí cerca del muelle, yo era vocero del gobierno entonces, y me llamaron de CNN. Y ya la alerta mundial de tsunami se había dado. Eso como que se da automático, porque además era de 7 y pico, 7,3 creo que era, o 7,5. Fue 7, sí. Después siempre se reajustan. Sí. Bueno, pues había alerta de tsunami. Yo recuerdo que el presentador de CNN, Daniel Viotto, me preguntó, y sobre la alerta de tsunami, porque nosotros dimos la clarinada mundial para que vengan en auxilio de Haití. Hay alertas de tsunami, yo no soy técnico en eso. Ahora, sí tengo la información de que el epicentro estuvo en tierra, entonces es difícil que se produzca un terremoto si el epicentro no fue en el mar. Entonces, ahí tumbaron, no por eso, sino que se dieron cuenta que no iba a ser el terremoto, porque fue una experiencia traumática y terrible para nuestros vecinos haitianos. Y realmente en ese terremoto, Leonardo, nosotros nos dimos cuenta el problema que tienen estos países con respecto a la construcción, el modelo de construcción. Exacto. Y los códigos sísmicos en los que usted ha trabajado. Entonces, quisiéramos que sobre ese tema hablemos después de la pausa que vamos a hacer ahora, y venimos con ese tema con el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Sí, estamos de nuevo con ustedes, señores, a partir del terremoto fuerte, lamentable que afectó a Turquía, a Siria, y le dio también a Jordania de paso. Pero también esta semana ocurrió un temblor de tierra fuerte en Tailandia, y parece que están de moda. Estamos conversando con el ingeniero sísmico Leonardo Reyes Madera, y le habíamos preguntado en la pausa, Adelaida, de ese fenómeno en Turquía y la devastación que ha provocado, Leonardo. ¿Cómo es eso si Turquía había tenido una experiencia similar
y hay tanta destrucción y tantas edificaciones e infraestructura en el suelo. Yo vi una carretera que fue que levantó el asfalto. Y los edificios que se desmoronaban como Sí. si fueran construidos con arena, Exacto. que le preguntábamos antes de empezar. Usted ha trabajado en el código sísmico que aquí se hizo en 1978. 79 y ahora en el 2011 se pudo. ¿Qué usted aconseja? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, fíjate, cada terremoto es una lección a aprender desde el punto de vista del área de ingeniería sismo resistente, Sí, claro. porque esto es una prueba y error. Vamos probando, vamos viendo, vamos aprendiendo. Mira, estos edificios, la mayoría se cayeron por esto. Entonces tú haces así, hacer los ajustes en los códigos. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado bastante el hecho de que Turquía en el 2009 tuvo un terremoto grande y la mayoría de sus edificios fallaron por el mismo criterio, posiblemente, que los que colapsaron ahora. Qué barbaridad. Fue Dios el mío. concepto de piso suave. Son estos edificios que tú haces y lo usas abajo para tiendas o para estacionamiento, lo que fuere, y arriba usas el edificio como habitacional. Entonces, cuando... Pero así hay mucho aquí. Sí, pero cuando pasó eso en el 2009, recuérdate que el reglamento no es de 2011. 2011. Nosotros penalizamos eso en el reglamento. Si nosotros hemos construido nuestros edificios tomando en cuenta esa penalización, entonces nuestros edificios no debieran sufrir ese tipo, no debiéramos tener ese tipo Esa eventualidad de resultados, porque sencillamente se previó. Es como el caso de el ejemplo de las escuelas, la columna corta. Bueno, nosotros también penalizamos el efecto de columna corta y fuimos más lejos. Obligamos a que en lugar de 2 ejes nada más de carga, cualquier edificación tuviera 3. Ok. En cada dirección mínimo 3. Entonces, pero esas son experiencias tomadas de la observación de los daños y de los colapsos de nuestras edificaciones en los terremotos. Entonces, es extraño, muy extraño que los edificios en Turquía volvieran a colapsar por Pero de una manera... el efecto de piso suave. Es que tú no ves que se mueve ni siquiera arriba, sino que se demorona abajo y se va para abajo el edificio. Hay otras cosas que estamos aprendiendo, porque desde el terremoto de Chile se ha estado, en el 2010 también, se ha estado observando la importancia de la direccionalidad del terremoto. Es decir, el mecanismo que te produce el terremoto puede ser de desplazamiento horizontal, puede ser de penetración, de subducción, puede ser inverso, puede ser... o sea, son diferentes mecanismos. Cada uno de ellos va a determinar una dirección donde viene la mayor energía, porque en un terremoto la energía se distribuye en todas las direcciones. Sí. O sea, horizontal en 2 direcciones y también rotacional, vertical. O sea, como si nos quisieran levantar hacia arriba. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si nos ponemos a observar la dirección de los colapsos, nos damos cuenta de que la mayoría de los edificios tienen una dirección en la que se cayeron. Y entonces, todas esas cosas que nosotros decimos, bueno, pero si le ponemos 3 líneas de resistencia en cada dirección, el edificio aguanta igual, aparentemente no es tan simple. Todas esas cosas hay que irla ahora estudiando, investigando y viendo algo que Adelaida comentaba ahorita, que es la calidad de los materiales. Exacto, de los materiales. Porque hay una situación de un problema en Haití en el terremoto. de un edificio nuevo que colapsó, que estaba recién inaugurado. Allí en Turquía. En Turquía. Y decía un letrero, este edificio fue hecho de acuerdo al código sísmico. Pero qué barbaridad. Y con la calidad y de los materiales y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros en el área de la ingeniería sismo resistente necesitamos ser abiertos y sobre todo ser humildes. Exacto.
ser abierto porque no hay una seguridad absoluta de que no le va a pasar nada a tu edificio. Claro. Yo soy de lo que dice, para cada edificio hay un terremoto. En Haití, ya que lo mencionaste, hubo edificios que no colapsaron ni sufrieron una grieta. Y los libros nos decían a nosotros que tenían que caerse, que eso no se podía hacer. El palacio cayó. El palacio se desmoronó totalmente. Sin embargo, hay otros edificios que no le pasó nada, porque no todo se cayó en Haití. No, claro que no. Igualmente en Chile. En Chile en el 2010 ellos tuvieron que demoler 1000 y pico de edificios, donde no colapsaron, pero se rompieron y no se podían utilizar. Y yo estuve reciente en Chile en octubre pasado y ellos tenían problemas de demandas, porque ya la gente no se contenta con que tú le salves la vida, sino también es que quiere que su edificación, su apartamento se mantenga habitable después del terremoto. Okay. Entonces, todas estas cosas que estamos conversando nos están llevando a un cambio de la filosofía de diseño sísmico. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto que somos capaces de hacer ciertos diseños que que van a sobrevivir al terremoto. Muy bien. Lo que necesitamos ahora es que todos esos diseños nos permitan no solamente que las personas salven su vida, sino que los daños que reciban sean manejables para que tú puedas seguir viviendo en tu edificio, en tu apartamento. Sí. Ese criterio está revolucionando el concepto de los códigos, porque tú me dirás, bueno, ¿y por qué razón, por ejemplo, Estados Unidos, por qué razón cada vez que hay un nuevo código hay que revisar lo que ya se había hecho? Cuando tú vas a Chile y dices, no, es que nosotros desde el año 1960, que tuvimos el terremoto de Valdivia, el más grande del mundo, magnitud 9.5. Wow. Nosotros diseñamos para que no se nos caigan los edificios. 9.5. Eso ya es el más grande de la humanidad. Que Dios nos ampare. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me topo con los ingenieros allá y me dicen, no, es que nosotros no tenemos el problema de que tenemos que estar revisando lo que hicimos, porque lo que hicimos es para que no se caiga, porque ya se nos cayeron. Entonces, mira lo que le pasó. Japón tiene buena experiencia, Leonardo. Sí, pero fíjate lo que le pasó en el terremoto. Hasta la planta nucleares se afectaron. Sí. ¿Por qué? Porque le llegó un terremoto que el de los 5.000 años le llegó de 2.475 años. Así es. Que ellos no lo estaban previendo. Dios mío. Entonces, bueno, pues, y eso puede pasar en cualquier sitio. Sí. Eso puede pasar en cualquier sitio. Leonardo, usted ha trabajado, según estuve leyendo en su currículum, ha trabajado en el código de sísmico, las reglas que hay para la construcción, ¿verdad? Y la renovación del código sísmico se hizo en el 11, como usted ha señalado. Sin embargo, antes del 11 hay muchas infraestructuras y edificaciones. Entonces, ese tema del pasado, antes del código, primero. Segundo, se cumplen aquí los del código desde el 11 para acá. Fíjate, ese es un punto importante. El código se crea en el 79, pero teníamos 50 años básicamente de hacer una ciudad, que era de 1930 Exacto. al 80. Entonces, ese es el origen que provoca la presencia de esta oficina. ¿Qué va a pasar con aquellas edificaciones que se calcularon sin tomar en cuenta los terremotos? Exacto. Y por eso se forma como una preocupación de Sudosísmica, la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, se forma esta oficina para auxiliar a todas esas edificaciones que no tenían, o sea, para buscar la forma de detectar algún tipo de vulnerabilidad ante los terremotos para preservar la vida de la persona. Pero ¿qué sucede? En el 79 Sudosísmica publica, es contratada por la Secretaría de Obras Públicas, en aquel momento Secretaría, hoy Ministerio, que dirigía el ingeniero Rafael Coromina Pepín, ese no fue hace poco, y contrata a Sudosísmica para que escriba el primer código sísmico.
no sabemos por qué la Oficina de Tramitación de Planos solamente exigía que se aplicaran los terremotos a los edificios de 4 pisos en adelante. ¿Solo a los edificios? De 4 pisos en adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu casa, la mía, las escuelitas de las los escuelas, para ellos no, los centros de salud, cualquier edificación de menos de 4 pisos, de un piso. No lo requería. Sobre todo entonces, en el tema de las escuelas, que nos preocupa mucho cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Comenzamos a hacer edificios relativamente pequeños, o sea, edificios 7, 8 pisos, 10 pisos, y esos edificios consideraban la fuerza sísmica. Ahora, ¿qué pasa? Nos pasamos 31 años en revisar ese reglamento. Demasiado tiempo. Y 31 años más los 50 que teníamos, o sea, hemos generado 31 años de vulnerabilidad. Sí. O sea, hemos seguido construyendo inconscientemente vulnerabilidad. Entonces ahora lo que pensábamos que era del año 80 para atrás, estamos viendo que también hay edificaciones, por eso la fragilidad de esas edificaciones escolares y su centro de salud, que a cada rato viene un temblorcito y se rompen por todas partes. Entonces, a partir del 2011, ya como ley, porque aquellas normas sísmicas del 79 eran unas recomendaciones provisionales. Así es. Pero ya en el 2011 es una ley. Y ahí ya se obliga, todo tipo de edificación que se haga en este país necesita contemplar los efectos de los terremotos, incluyendo lógicamente las torres, y es una ley, es un reglamento mucho más exigente y directo. Muy bien. Mientras la mayoría de otros códigos te permiten una reducción de la fuerza sísmica hasta de 10, es decir, que si el sismo son 100, dicen no, aplícale 10, porque los 90 restantes, el edificio se va a deformar para acá, para allá, y va a disipar energía y no le va a pasar nada. Y eso es mentira. Ok. Entonces nosotros limitamos a 5.5. Ok. El máximo. O sea, ya eso es una penalización con respecto a los demás códigos, en su gran mayoría, sustancial. Pero también penalizamos pisos suaves, penalizamos columnas cortas, controlamos desplazamientos máximos. ¿Para qué? Para que no se te rompan los cristales. Controlamos el desplazamiento entre un piso y otro. O sea, perdón, Leonardo, excúseme. Usted dice controlamos, el reglamento. El reglamento. Sí. Ahora, ¿cuál es la capacidad operativa de su oficina? Se sabe que los ayuntamientos se meten en eso, dan permisos, obras públicas. Hay una coordinación entre esas instituciones que tienen que ver con dar permisos o construir, como el INVI y obras públicas. ¿Hay una coordinación con su oficina para eso? No, porque la oficina nuestra es una oficina que se ocupa de las edificaciones existentes. Y no solo de las edificaciones, tiene que ver con puentes. Infraestructura, sí. Tiene que ver con presas, tiene que ver con... O sea, todo... Lo que pasa es que se había concentrado, en principio, en hacer los planitos de las escuelas. Porque ni siquiera había planos de las escuelas existentes. Y luego de eso, el ingeniero Coromina fue el fundador, junto con el apoyo de Sodosísmica de esa oficina, fue su primer director. Luego, cuando lo sacan, hay un cambio de gobierno, a él lo mueven de cargo, o sea, lo quitan, y la oficina pasa 16 años dirigida por profesionales que, aunque muy capaces en sus áreas, ninguno tenía que ver con la problemática de la oficina. Entonces, cuando el presidente me honra con el nombramiento, es que vuelve una persona del área a intentar retomar el tema y a ver de qué manera contra el tiempo podemos ponernos al día para detectar el mayor número de edificaciones, infraestructuras
que tengan algún tipo de vulnerabilidad para entonces comenzar a ponerle la mano. Porque no es suficiente que yo te diga a ti, este edificio tiene una debilidad ante los posible ante los terremotos. Y si yo te lo digo y luego te lo demuestro analíticamente y tú no haces nada, entonces perdimos el tiempo. Sí, así es. ¿Cuál es el nivel de fortaleza en cuanto al tema sísmico de las instituciones del país, en especial de las escuelas de República Dominicana? A mí me preocupa más los hospitales también, me preocupa más esa parte por niños, profesores, ahora mismo estamos pacientes. Ahora mismo estamos celebrando el decreto de ayer del señor presidente, donde al fin vamos a tener libertad de poder hacer una incursión importante en el refuerzo de las escuelas. Así es. Porque ¿lo necesitan en la actualidad? Claro que sí, fíjate el terremoto del 2003 en Puerto Plata. Sí. Ay, sí. Mi pueblo. Ese fue el sismo de diseño, o sea, ese es el sismo de diseño que tiene el código para esos valores de fuerza que tú... Leonardo, y eso ocurrió en la noche, y yo fui en la mañana ahí y vi esa escuela como hizo así. La Reforma se hundió. Imagínese que esa escuela hubiese estado llena de niños. Nosotros hubiésemos enterrado cerca de 200 niños ahí, porque fue que hizo así, mire, ¡bum! Arriba de todo el mundo. Fue de noche, nos salvó. Sí. Y entonces estamos rehaciendo la oficina, ya la oficina cuenta con un cuerpo importante, un número importante de profesionales calificados en el área. Excelente. Ya hemos hecho un montón de evaluaciones, pero no solamente evaluaciones, hemos hecho también las propuestas de refuerzo con elementos simples. O sea, hemos trabajado con bloc, hemos trabajado con concreto armado, que son, aparte de que te dan la seguridad de que no va a colapsar la escuela, también le da el trabajo a la comunidad donde se hacen los refuerzos. Perfecto. O sea que es un trabajo en equipo donde nos vamos a beneficiar todos y sobre todo los niños y los maestros, que son los que están todos los días ahí. Claro. Ustedes cuando detectan una escuela que tiene debilidades, recomiendan y el organismo que le corresponde es que hace las modificaciones. Sí, pero nosotros tenemos el seguimiento. Sí, exacto. O sea, la supervisión. La supervisión Muy de que bien. se haga como lo dijimos. Exacto. Entonces ahora estamos a punto de iniciar, ya a punto de iniciar. Tenemos ya las escuelas seleccionadas y es cuestión ya de comenzar a trabajar. Bueno, Leonardo, yo les deseo muchos éxitos ahí. La verdad es que el país necesita que ustedes se pongan los pantalones en eso, porque de verdad Dios nos libre que aquí tengamos un terremoto fuerte, porque ha habido muchos años de retraso en eso. Y después no pueden decir, no, porque no, el problema viene de 50 años, 40 años. Sí, y yo vi, a partir del terremoto del 46, yo vivo diciendo, aún tenemos tiempo. Así Exacto. es. Pero no es suficiente con evaluar y detectar vulnerabilidades si no le ponemos la mano a nuestras edificaciones, a nuestros puentes, a nuestros muelles, en fin, hasta las torres eléctricas. Sí. Bueno, tenemos los espejos ahí de países que han tenido estas catástrofes naturales recientemente. Y como decía... Y que la gente coopere. Porque también el ciudadano tiene que cooperar. Si tú vas a hacer tu casa, tú quieres hacer la cosa barata y pones a un picapiedra ahí a que te haga una columna, 2 columnas y te hace una porquería, y eso se va a caer. Que nos quede como la un aguacero frase. se cae. Claro, que nos quede la frase. Tenemos el laboratorio, que son todos nuestros edificios, todo lo que hemos sido capaces de construir como país. Así es. La mesa vibratoria es nuestra isla, es nuestra república. Así es. El día que se mueva, sabremos lo que fuimos capaces de hacer. Así es. Muchas gracias, Leonardo Reyes Madera. Es director de la Oficina Nacional de Sismología. Estuvo con nosotros conversando sobre estos fenómenos, lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos, cada uno desde su lugar que ejerce en la sociedad. Contribuya, señor.
usted, maestro constructor, ingeniero, no es solo todo el Estado, el gobierno, contribuya. Vamos a la pausa. Así es. Que ya terminamos. ¿No? Sí, no, la pausa no, señores. Nos quedamos con la frase de que cada terremoto tiene su aprendizaje. Como lo acaba de decir nuestro que aún entrevistado, tenemos tiempo. y que aún tenemos tiempo, señores. Aplicar todo lo aprendido, todo lo que se debe hacer, y que estén las autoridades ahí para sancionar y penalizar cuando pasen cosas que no deben pasar y que se pudieron prever. Feliz resto del fin de semana. Pásenla bien, pórtense mal, como ustedes quieran, pero con mucho juicio. Y me avisan. ¿Cierto?